Bueno, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Acá estamos otra vez por este medio tan poco amigable y didáctico. Si alguien ingenuamente como yo pensó que este año íbamos a poder tener clases presenciales, bueno, la realidad lo ha desmentido. Yo le subí 3 clases grabadas correspondientes al año 2017 sobre la parte que probablemente es la más ardua de la materia, que es el impuesto a las ganancias. Contradiciendo todo consejo en materia didáctica, porque en general se piden videos cortos, métodos audiovisuales que resulten un poco más divertidos para el alumno. Bueno, esto que yo les incorporé de divertido no tiene absolutamente nada, cosa que en esta época es un verdadero pecado. Pero pienso que, como en definitiva el conocimiento es lo que queda después de que uno se olvidó de lo que aprendió, bueno, es mejor que el contenido sea un poco más sustancioso y no un resumen que no creo que les pueda aportar demasiado sobre el funcionamiento de un impuesto que es sumamente complejo. Pero quiero que tengan en cuenta, porque son clases del año 2018 y alguna incluso del 2017, que la estructura del impuesto se ha mantenido más o menos invariable y que han cambiado básicamente 3 cosas, que es lo que yo les quería referir en este video. Una de ellas la voy a abordar con un poco más de detalle, que es el de la renta financiera, que es la reforma de la ley 27.541, pero además de eso ustedes tienen la reforma de la ley 27.617, que exime a los trabajadores del impuesto a las ganancias cuyo sueldo bruto no supere la suma de 150.000 pesos. Esta deducción, y esto a muy grosso modo, después en todo caso por ahí voy a incorporar algún video sobre esto, esta deducción se instrumenta de la siguiente forma: elevando la deducción especial. Recuerden ustedes que las deducciones se restan de la base imponible. Bien, se eleva esta deducción especial en un importe tal que permita que la ganancia neta llegue a cero, en el caso de los trabajadores cuyos ingresos brutos no superen este importe. Es decir, si tengo un trabajador que gana 150.000 pesos brutos mensuales, en ese caso, al hacer el cálculo de su ganancia neta sujeta a impuesto, voy a tener que deducir un importe tal que me permita arribar a cero en el cálculo de ganancia neta, de manera tal que no le va a dar impuesto a pagar. Resta definir por la reglamentación toda una serie de cuestiones vinculadas a cómo se construye este sueldo bruto, pero por lo visto van a ser todos los rubros remuneratorios y no remuneratorios que perciba el trabajador los que permitan determinar si estamos en presencia de un trabajador exento o no. La otra modificación, que en realidad me obligó a modificar este video, porque yo se los había hecho hace un par de días, cuando el proyecto todavía estaba en el Senado, pero ahora ha sido aprobada la reglamentación en materia de impuesto corporativo. Ustedes recordarán que el impuesto corporativo, y esto está explicado en las clases, tiene una tasa proporcional que solía ser del 35%, la ley 27.430 lo llevó al 30% para los años 2018-2019 y estaba previsto después del año 2020 que bajara a un 25%. Esto no quiere decir que la ley haya reducido la alícuota corporativa, porque por otro lado se complementa con un impuesto sobre los dividendos que es del 7% en el primer caso y de un 13% en el segundo. Bueno, esta reducción de la alícuota al 25% fue suspendida por la ley de solidaridad productiva, es decir, que seguíamos teniendo una alícuota proporcional del 30%. Bueno, ahora lo que se quiere hacer, o lo que se implementó con esta nueva reforma que está aprobada en el Senado, pero todavía no tengo el número de la ley, es llevar al impuesto corporativo a una escala progresiva. Deja de ser proporcional y se establecen 3 tramos. El primer tramo de las empresas cuya ganancia no sea superior a los 5 millones de pesos, que tendrá una alícuota del 25%, que luego se eleva al 30% cuando no superen los 50.000 millones de pesos y al 35% cuando superen este importe. Y además se establece en esta ley, en lo que vale la pena destacar, o quizás no, que la deducción de honorarios de directores, que se mantiene todavía en 12.500 pesos, un importe sumamente bajo, bueno, esta deducción va a poder incrementarse en un 40%
y creo que hay un incremento adicional cuando el cargo directivo esté ocupado por una persona trans, un travesti o bueno, algo por el estilo. Sí, no es un chiste lo que acabo de decir. Esta ha sido la preocupación del legislador. Uno podrá pensar que, bueno, tenemos algunos problemas un poco más acuciantes, pero en definitiva se han ocupado de elevar esta deducción para contemplar esos casos. Bueno, entonces, como les había dicho, voy a ampliar un poco más el tema de la renta financiera. Bueno, como les había anticipado, vamos a ver cómo ha quedado el esquema del gravamen sobre la renta financiera después de la ley 27.541, que es la ley de solidaridad productiva, que comenzó a regir el 23 de diciembre del año 2019, pero con efecto a partir del periodo fiscal 2020, salvo en materia de intereses a plazo fijo, que después vamos a analizar porque es un tema donde la ley ha introducido alguna dificultad. Les recuerdo que en la clase grabada, a partir del minuto 41, la clase número 2 del año 2018, se encuentra explicado el impuesto sobre la renta financiera tal como fue establecido por la ley 27.430, que es la que termina siendo ahora modificada por la 27.541 en este punto. Es decir que sería necesario que ustedes vayan primero a ver esa explicación para recordar algunos conceptos, que de todas formas los voy a recordar ahora someramente. Una aclaración es que el decreto 824 del año 2019 ha establecido un nuevo texto ordenado a la ley de impuesto a las ganancias, es decir que se modifica la numeración de todos los artículos de la ley, lo cual introduce una dificultad adicional porque casi todos los comentarios, artículos y libros van a tener ustedes una numeración antigua, pero bueno, de todas formas habría que ver en cada caso cada artículo cuál es la nueva numeración que ha recibido. Bueno, acá tienen ustedes el esquema en la ley 27.430 del gravamen sobre la renta financiera. Este era un gravamen que se introdujo en el año 2018 y que en realidad es un acierto la derogación porque originaba una muy baja recaudación, obedeció más bien a una práctica un poco demagógica, tenía una complejidad, representaba una complejidad para la liquidación del impuesto y además tenía un efecto negativo sobre el ahorro. Bien, recuerden que nosotros dividíamos entre la renta por colocación de capital por un lado y la renta de enajenación de acciones, valores y demás títulos por el otro. La renta de colocación de capital está referido al interés que se obtiene por los títulos, cédulas, bonos, letra de tesorería o, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, que es una de las inversiones tradicionales. Es decir, todo el interés que obtengan las personas humanas y sucesiones indivisas. Hago dos aclaraciones. Estamos hablando de renta de fuente argentina. Dejo de lado en este cuadro la renta que obtienen los beneficiarios del exterior, porque corresponde ya a algo muy avanzado que no vamos a ver. Y por otra parte que estamos hablando de personas humanas y sucesiones indivisas en ambos casos. ¿Por qué? Porque la renta financiera para sujetos empresa en realidad ya estaba alcanzada incluso antes de la ley 27.430, porque aplica la teoría del balance. Es decir, que lo que introdujo la ley 27.430 fue un impuesto cedular a la renta financiera que obtienen las personas humanas. Bueno, en cuanto a la colocación de capital, nosotros teníamos una alícuota del 15% cuando se trataba de moneda nacional o del 15% cuando este título, plazo fijo, etcétera, es en moneda extranjera o con cláusula de ajuste. Por ejemplo, los plazos fijos que se actualizan por el valor del SER o por el UVA. Esta renta, que estaba prácticamente toda exenta, empezó a estar grabada a partir de la ley 27.430
y solamente quedaron exentos en el artículo 20, inciso H, los intereses en caja de ahorro o cuentas especiales de ahorro, que hoy es el artículo 26, el equivalente al artículo 20. Bueno, a partir de la ley 27.541, todo esto vuelve a estar en su mayoría exento. En particular, y lo que más nos interesa, son los depósitos a plazo fijo, que en este caso están exentos, salvo que se tratara del caso de moneda extranjera o cláusula de ajuste, porque en este caso continúan grabados. Ahora bien, continúan grabados pero no como impuesto cedular. El impuesto cedular se ha derogado en este caso. Es decir que, aunque están grabados, deben sumarse al resto de las ganancias que obtiene el sujeto en el periodo fiscal y se someten a la alícuota general. Ya no son un impuesto cedular, aún en el caso de que esté grabado. Después vamos a ver cuándo entra en vigencia esta exención, porque sobre esto hay alguna dificultad. Vamos al segundo caso, la enajenación de acciones, valores y demás títulos valores. Bueno, acá teníamos por un lado los títulos, bonos y demás valores que estaban sometidos a una alícuota del 5% si eran en moneda nacional, es decir, tenían el mismo tratamiento que el de arriba, o al 15% si eran en moneda extranjera o con cláusula de ajuste. Acá lo que se graba no es el interés, es la enajenación, el resultado que se produce como consecuencia de la enajenación de estos títulos valores. Teníamos entonces por un lado los títulos y por otro lado las acciones, los certificados de participación en fideicomisos financieros, los derechos sobre fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión cerrados, también fideicomisos comunes. Yo ahí les había mencionado un caso muy habitual, que es el de la cesión de derechos sobre un fideicomiso común inmobiliario. Es muy habitual que en un fideicomiso inmobiliario el fiduciante beneficiario que va a obtener un departamento, por ejemplo, ceda su posición contractual, y eso había quedado alcanzado con la ley 27.430 como impuesto cedular a la alícuota, en este caso siempre del 15%. Bueno, todo esto se ha visto drásticamente modificado porque se ha eliminado o ha quedado exenta la mayor parte de estos resultados. Ahora hay que ir al artículo 26 en el inciso U. Y allí vemos que todos estos resultados obtenidos por acciones, valores, certificado de depósito, cuotas parte de fondos comunes de inversión, etc., quedan exentos cuando se colocan a oferta pública o cuando cotizan en bolsa. Es decir, que se ha generalizado esta exención para los casos de cotización en bolsa o colocación por oferta pública autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Ahora bien, si se trata de acciones, certificados de participación, es decir, esto de acá, y no cotizan en bolsa o no están colocados en oferta pública, esto sigue grabado como impuesto cedular, a la misma alícuota del 15%. Bien, entonces, para resumir cómo ha quedado el esquema después de la ley, no se han derogado todos los impuestos cedulares. Seguimos teniendo los resultados por la venta de acciones y demás títulos valores, pero cuando no cotizan en bolsa o no son colocados para oferta pública. También sigue estando la venta de inmuebles. Esto no se ha visto alterado por la 27.541, la venta de inmuebles, que sigue estando grabado al 15%. Recuerden que en este caso se graba la enajenación de inmuebles cuando fueron adquiridos y vendidos después en el periodo fiscal 2018. Y también los dividendos y utilidades que siguen estando grabados
a la alícuota del 7%, acá me refiero al reparto de dividendos y utilidades, y a la alícuota del 13%, según que la alícuota aplicable a la sociedad, a las ganancias de la sociedad, sea del 30% o del 25%, que iba a regir a partir del año 2020, pero en realidad esto fue suspendido. Es decir que hoy en día la alícuota para las sociedades es del 30% y los dividendos siguen grabados, el reparto de dividendos sigue grabados al 7%. Bueno, todas estas reformas que yo les acabo de mencionar rigen a partir del periodo fiscal 2020. El único inconveniente se produce con los intereses a plazo fijo que, como vimos, quedan exentos, salvo, recuerdo que se trate de moneda extranjera o cláusula de ajuste. Esta exención fue introducida por el artículo 33 de la Ley de Solidaridad Productiva. Pero a diferencia del resto articulado de la ley, este artículo no establece el periodo de vigencia, es decir, desde cuándo empieza a regir esta exención para los intereses a plazo fijo. La AFIP, en su página web, en respuesta a preguntas frecuentes, considera que se tiene que aplicar el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las leyes rigen del día siguiente a su publicación, cuando ellas determinen, a los 8 días siguientes al de su publicación oficial. En este caso la ley rige desde el 23 de diciembre del año 2019 y establece que es al día siguiente de su publicación. Es decir, que para la AFIP es luego de esta fecha que están exentos los intereses a plazo fijo. Sin embargo, esta interpretación de la AFIP contradice lo que se conoce como retroactividad impropia y además el carácter de impuesto de ejercicio que reviste el impuesto a las ganancias. Nosotros sabemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto periódico, que en el caso de las personas humanas el periodo fiscal coincide con el año calendario, es decir, que termina el 31 de diciembre de cada año. Vamos a suponer que este es el año 2019. Y entonces, si una modificación, por ejemplo, se introduce en el mes de diciembre de 2019, esa modificación impacta sobre todo el periodo fiscal, justamente por tratarse de un impuesto de ejercicio, y en este caso no es una retroactividad que afecte garantías o derechos constitucionales, porque es lo que se conoce como retroactividad de grado débil o retroactividad impropia. Ya sea que la modificación sea a favor o en contra del contribuyente. En este caso, la modificación es favorable al contribuyente porque introduce una exención. Es decir, que de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, si aplicamos en forma coherente el carácter de impuesto al ejercicio y esta noción de retroactividad impropia, la ley que comenzó a regir el 23 de diciembre del 2019 y que introdujo la exención de los intereses a plazo fijo, debería ser aplicable para todo el periodo fiscal 2019. Sin embargo, esta no es la interpretación que sostiene el organismo fiscal. Bueno, hasta aquí, entonces, más o menos, y a vuelo de pájaro, porque este es un tema sumamente complejo, pero la explicación de cuál ha sido el panorama en materia de renta financiera, que como vimos prácticamente queda derogado o exento en su mayoría y que siguen vigentes solamente